gracias por la invitación de venir a intercambiar este tema que nos convoca a la carpa, nos convocó ayer a un gran paro y una movilización en contra de esta reforma que es totalmente regresiva para los trabajadores, pero sobre todo para las trabajadoras y para las mujeres. Yo me estoy centrando un poco más en mis intervenciones a darle una mirada de género porque realmente consideramos desde el equipo de representación de los trabajadores y trabajadoras que las mujeres vamos a ser las más perjudicadas con este proyecto. Un proyecto que está en discusión en una comisión especial de diputados que ahora aparentemente tendría una prórroga, o sea, no se votaría a fin de mes. Pero bueno, que en realidad consideramos que las prórrogas no nos garantizan de que este proyecto se vaya a frenar o no se vaya a votar, sino que la experiencia nos dice es que están intercambiando figuritas ahí adentro para poder conseguir algunas otras cosas en pos de votar este proyecto que tanto nos perjudica a todos y a todas, ¿no? Un proyecto que nos aumenta la edad mínima de retiro de 60 a 65 años y además nos rebaja las jubilaciones. Tenemos un informe técnico presentado desde el equipo de representación de los trabajadores y del Cuesta Duarte que demuestra que vamos a cobrar entre un 8 y un 38% menos. Hay unos simuladores que ya están en las redes que demuestran en parte lo que estamos planteando, pero que si bien la gran mayoría de los trabajadores en ese simulador figura que nos vamos a jubilar peor, hay un porcentaje de la población que si se mete en ese simulador le va a dar que se va a jubilar mejor, y en realidad eso tiene una diferencia con respecto a los parámetros que toma CIMBE para hacer ese simulador. Yo me garantizo que hay que mirar los planos, las planillas que presentamos como equipo, que dice que todos y todas nos vamos a jubilar peor con este proyecto de reforma. Nos aumenta la edad mínima de retiro sin tener en cuenta, por ejemplo, la cantidad de años que las mujeres designamos al trabajo no remunerado, que es el trabajo que hacemos en casa, la limpieza, la planificación, la economía, las compras. No tiene en cuenta la cantidad de años de nuestra vida que las mujeres trabajamos en la informalidad, mujeres y hombres, pero las mujeres tenemos un porcentaje muy grande de trabajo en la informalidad. ¿Por qué? Porque las mujeres cuidamos a nuestros hijos, cuidamos a nuestros nietos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a las personas con discapacidad, y es muy difícil compatibilizar los cuidados con el trabajo formal. Por eso hay un porcentaje tan grande de mujeres que trabajan en la informalidad, y ese trabajo no cotiza a la seguridad social. Una reforma de la seguridad social integral tendría que tener en cuenta estas cosas: la brecha salarial que tenemos las mujeres y los hombres en el mercado de trabajo. Y sin embargo, nada de eso tiene en cuenta este proyecto y nos obligan a esperar hasta los 65 años para poder jubilarnos. ¿Y por qué digo esperar hasta los 65 años para poder jubilarnos? Porque no es real que vayamos a trabajar hasta los 65 años. Nos vamos a seguir quedando sin trabajo a los 50, a los 52, a los 55 años, y vamos a tener que esperar hasta los 65 el que tenga la suerte de tener los 30 años cotizados al sistema. Otro de los relatos que tiene este gobierno es que a las personas mayores de 50 años no les toca la reforma, y eso no es verdad. Porque hay que generar la causal al año 2033. Lo que quiere decir esto es que si una persona hoy tiene 50 años de edad, tiene que tener más de 20 años cotizados al sistema para no entrar dentro de la reforma. Porque si llega al 2033 con 60 años, pero no llega con los 30 años de aporte, va a ser perjudicado por este proyecto, porque entra todo el proyecto de la reforma también. A mí me gusta como aclarar un poco los relatos que se están planteando por parte del gobierno para estar bien centrados en la discusión como está. Este gobierno también dice que esto es para nuestros hijos y para nuestros nietos, y eso tampoco es verdad, porque los recortes en las pensiones por viudez van a ser inmediatamente aprobada la ley, y los recortes en las jubilaciones por incapacidad total también van a ser enseguida aprobada la ley. Si hoy en día nos quedamos viudas a los 40 años de edad, recibimos una pensión de por vida, y sin embargo este proyecto plantea que si nos quedamos viudas a los 40 años de edad nos van a dar la pensión por un año. Hay un 20% de rebaja en la jubilación por incapacidad total. No va a ser lo mismo una persona que demuestre o que llegue al baremo del 66% antes de aprobada la ley que una persona que llegue a ese baremo después de aprobada la ley.
va a cobrar hasta un 20% menos. Y eso también son las cosas que tenemos que conversar. Este proyecto profundiza y generaliza el sistema individual de las AFAP, que debilita el sistema solidario. Un sistema solidario que sostiene muchas otras cosas que no son solamente jubilaciones y pensiones. Sostiene el pinchacito que le dan a los bebés cuando nacen en el talón para detectar enfermedades congénitas. Sostiene los perros guías para las personas invidentes. Sostiene la quimioterapia para personas en situación de discapacidad y un montón de prestaciones que nos acompañan a lo largo de la vida. Y este sistema profundiza el lucro. Nos obliga a aportar obligatoriamente a las AFAP, no importa lo que ganemos. Las mujeres aportamos menos años y menos plata a la AFAP. ¿Por qué? Porque ganamos menos. Y uno se jubila por la AFAP solamente por lo que aporta. Entonces, esto también le podemos dar una mirada de género y entender de que las mujeres vamos a ser mucho más perjudicadas con el sistema individual de las AFAP. Este proyecto de reforma no tiene en cuenta el futuro del trabajo y el trabajo del futuro. Cómo la automatización de los puestos de trabajo sustituye todos los días personas por máquinas y esas máquinas no cotizan a la seguridad social. Evidentemente, un proyecto que no tiene una nueva fuente de financiamiento al sistema y tiene previsto ahorrar de 2 a 3 puntos del PBI en los próximos años es una reforma que va a recortar pura y dura las jubilaciones y las pensiones de los trabajadores y las trabajadoras. Nos está condenando a morirnos trabajando. Es importante este último tirón. Este mes y el próximo mes redoblar la apuesta, lograr informar a todos y todas de lo que se está discutiendo dentro del Palacio Legislativo. Una discusión que debería de estar en las calles, debería ser a través de un diálogo social y deberían de realmente escucharnos y no lo estamos logrando. Llegar a toda la población con la información va a hacer que cada parlamentario que se atreva a levantar la mano para votar un proyecto tan regresivo pague el costo político. Y se entiende, si cada uno de los diputados y diputadas entienden de que está en juego su sillón, se lo van a pensar 2 veces antes de levantar la mano. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr este mes y el próximo mes para frenar este proyecto. Seguir organizándonos para tratar de frenar esta reforma que es inmensamente regresiva y contraria a los intereses de los trabajadores. Yo quiero hacer un abordaje desde otro lugar, de repente, ¿no? Porque está buenazo centrarnos, digamos, en los contenidos de la reforma. Pero también está bueno empezar o cuestionar, digamos, algunas afirmaciones que se dicen como una verdad revelada y que en realidad lo que hace es tratar de construir un relato, tratar de construir un sentido común de que nosotros tengamos algunas premisas que demos por descontada. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es la seguridad social? Es la contención social, digamos, de toda la ciudadanía. Es amplia, va desde el momento de la gestación hasta que uno se muere. Tiene, digamos, como objetivo minimizar el impacto de la desigualdad, es decir, actuar sobre todas las cuestiones donde el ser humano, el ciudadano, tiene la mayor debilidad. Desde la primera infancia, donde lamentablemente en los últimos años la pobreza ha crecido en forma considerable. Los casos que decía la compañera, pero bueno, es amplia la seguridad social. Y desde ahí, creo que corresponde pensar quién es el que está llevando adelante una reforma de esa herramienta de contención, digamos, de esa herramienta de minimización de la desigualdad. Bueno, el que lo está llevando adelante es un gobierno de derecha, neoliberal y clasista, que gobierna para los empresarios. ¿Qué interés se va a defender este gobierno? No va a defender el interés de las mujeres que vayan a quedar viudas, de los compañeros o compañeras que se puedan jubilar por discapacidad, de los más desprotegidos, de la primera infancia. Porque lo está demostrando en estos 3 años que gobierna, digamos, para la clase dominante, para los empresarios, que
se estima que en los 5 años de gobierno va a haber una transferencia del trabajo al capital de entre 4 y 5 mil millones de dólares, que ha bajado las jubilaciones, que ha bajado las pensiones, que ha bajado los salarios. Y acá un poco el tema que les decía al comenzar la charla, ¿no? De esta especie de sentido común que nos quieren inculcar y que demos por válido. Decía Marx que la lucha por la hegemonía es darle a las ideas de una clase social la dimensión de lo general. Es decir, los intereses de una clase social, que la sociedad lo viva como que sean los intereses de todos. Y nos dicen a partir de esa mirada que, por ejemplo, esta reforma es inevitable. Bueno, podríamos llegar a estar de acuerdo que hay que hacer una reforma, pero ¿en favor de quién la reforma? ¿Y quién la va a pagar esa reforma? Y de eso se trata, ¿no? Está claro que esta reforma de la seguridad social, primero no es de la seguridad social, es de las jubilaciones, y que va en detrimento de la gente, y nos están diciendo hay que hacer una reforma, es inevitable y la tienen que pagar los y la trabajadora. ¿Por qué decimos esto? ¿Cómo se financia la seguridad social? Bueno, contrariamente a lo que aconseja la OIT, de que la patronal pague lo mismo que los trabajadores, digamos, del aporte, acá en el Uruguay, por lo general, los patrones pagan la mitad de lo que pagamos los trabajadores. Nosotros pagamos 15% y el aporte patronal es de 7,5%. Pero hay actividades como la del sector rural que no pagan 7,5%, pagan 2%. Es decir, pagan 7,5 veces estos malla oro que se están llevando la plata, digamos, en camiones, pagan 7,5 veces menos de aporte que el peón. Y hay algunas actividades que pagan 0. Entonces, si vamos a hacer una reforma de la seguridad social con un eje, con un centro en los derechos y en la disminución de la desigualdad, lo primero que tiene que tocar es el financiamiento. Hay formas de financiamiento diferentes, por supuesto. Lo que pasa es que tienen que tocar los intereses que ellos representan. Nos dicen que esto no se aguanta más y que, bueno, ahora este fenómeno de las AFAP no solo que va a ser opcional o que va a ser obligatorio a partir de cierta cantidad de dinero, sino que todos vamos a estar obligados a aportar a la AFAP. ¿Ustedes saben en cuántos países del mundo, más de 200 y pico de países, hay AFAP o sistemas parecidos a las AFAP que tenemos en Uruguay? Hubo en 30 países, de los 200 y pico. Y en 18 de esos 30 quedaron sin efecto, fracasaron y la sacaron. Es decir, que en el mundo entero hay solo 12 casos de AFAP o de sistemas similares al del Uruguay que siguen funcionando. La gran mayoría han fracasado, pero acá no solo que se insiste con ese camino, sino que se profundiza. Bueno, volvemos a lo mismo. Si hay una necesidad de hacer una reforma de la seguridad social que sea más abarcativa, que sea más ancha, digamos, lo que tiene que ver con los derechos, que en eso podemos estar de acuerdo, indudablemente no es por el camino que nos están proponiendo. Y también acá quiero decir algo, no puede haber, porque muchas veces escuchamos, hay temas de interés nacional en que todo el sistema político se tiene que poner de acuerdo para hacer una especie de política de Estado. No puede haber una mirada única en cuanto a la seguridad social para aquellos que concebimos la lucha de clase como fundante, digamos, de toda la lucha del desarrollo del ser humano. ¿Por qué? Porque está del lado de los intereses de los patrones, de los ricos, o está del lado de los intereses de la clase trabajadora y los sectores populares. O hacer una reforma en la seguridad social en favor de la clase trabajadora y los sectores populares, o hacer una reforma de la seguridad social en favor de la patronal. No puede haber
un punto de común, digamos, en esta mirada. No lo puede haber. Tiene que haber, si hay dos proyectos de país, que no quiero entrar en una discusión más profunda, tiene que haber dos proyectos de seguridad social, no hay vuelta. No puede ser la reforma, la propuesta de seguridad social de las clases dominantes la que favorezca a los trabajadores. Y en esto está claro que hay diferencias, pero lo tenemos que empezar a internalizar, porque acá hay responsabilidades, digamos, en primer lugar nuestra, ¿no?, de organizarnos en torno a una reforma alternativa a esta y que represente los intereses de los trabajadores. Tenemos que oponernos para frenar esta. Tenemos que hacer todo lo posible, todo lo que esté a nuestro alcance para frenar esta. Y si no lo conseguimos, ahí no se termina la batalla. Porque lo que tenemos que lograr es organizarnos para hacer caer, digamos, las partes neurálgicas de esta reforma regresiva, como puede ser la APAP, y que tendría que ser, si bien todavía el movimiento sindical no la ha ingresado como un punto de discusión, algunos sindicatos, algunas organizaciones lo hemos discutido, hacia una reforma, un plebiscito constitucional que, por ejemplo, ponga en cuestión los puntos neurálgicos de esta reforma. Y ahí no va a terminar, porque una cosa es hacer caer esta reforma y otra cosa es construir otra, una reforma popular, y a eso nos tenemos que abocar. Claro que queda mucho camino. Lo primero es enfrentar esta reforma y lograr, digamos, que no se vote, pero no quedarnos en esa de, si llegan a votarse, que esto que está la batalla perdida, sino que tenemos que ser capaces de organizarnos para construir un camino de la clase trabajadora que vaya en el sentido de una reforma que realmente contemple los intereses de los y las trabajadoras. Y a eso, bueno, lo invitamos, digamos, y tenemos el desafío de seguir construyendo conciencia. Recuerdo los pasos iniciales del referéndum. Cuando comenzamos esa tarea había muchas dudas, parecía imposible, había una cantidad de cosas que aparecían, digamos, como prácticamente insalvables. Teníamos el tema de la pandemia, el miedo a la enfermedad, bueno, una cantidad de cosas, y sin embargo con pandemia y todo juntamos 800.000 firmas, y luego estuvimos muy cerquita de poder derogar los 135 artículos, que no se lograron, pero sí se logró organizar, digamos, al pueblo, generar mayores niveles de conciencia y de organización en el pueblo para justamente poder en luchas posteriores, como puede ser esta de una reforma de la seguridad social con un interés puesto en los intereses de los trabajadores, bueno, justamente eso puede ser el lanzamiento o la base que nos dé, digamos, para ir por este desafío que tenemos, que es grande, que es importante, pero que está al alcance de la organización, ya sea del movimiento sindical, pero también de la intersocial, del movimiento cooperativo, de diferentes organizaciones sociales del campo popular, que tenemos por delante este enorme desafío que estamos seguros que vamos a poder construir entre todas y todos ese camino. Con este objetivo, ¿no?, de informar a la gente en cosas que no se dicen tal vez, o que no están tan claras. Por supuesto que coincido con todo lo que han dicho los interlocutores anteriores en referencia a lo particular de la reforma y a lo general también, pero las cosas hay que llamarlas por su nombre, ¿no? Cuando digo que a las cosas hay que llamarlas por su nombre, desde nuestro sindicato lo que intentamos siempre
es hacer un raconto y una visión global de cómo llegamos hasta acá. Hasta acá llegamos resignando derechos, pero no desde ahora, desde hace muchísimos años. Siempre pongo el ejemplo de cuando la gente se jubilaba con el mismo sueldo que tenía, que después eso bajó un 60-70% y en el 96 a un 45%. Y siempre las recetas de las reformas de la seguridad social fueron hacer los cálculos de forma tal que se licuara en el promedio. Y de ahí, además de licuarse en el promedio, porque lo ampliamos en años a ese promedio, además le bajábamos el porcentaje. En este caso ni siquiera necesitan bajar el porcentaje, porque lo sustituyeron por 5 años más de trabajo. Y multiplicado eso por cada trabajador o trabajadora que se jubila con la mínima, da más o menos 1 millón de pesos de ahorro por cada uruguayo o uruguaya que no se jubile a los 60. Entonces ahí ya hay una cuestión de ahorro. Llamar a las cosas por su nombre también es decir que se prioriza la redistribución de la pobreza, todo lo contrario a lo que defiende el movimiento sindical. Porque hay una cuestión clara, es que nosotros hablamos de la redistribución de la riqueza, del capital y el trabajo, de la relación que hay entre los puestos de trabajo y las remuneraciones. También hablamos mucho de tercerizaciones y nos limitamos a mirar ese aspecto. Ahora, en este marco lo que se está haciendo es la redistribución de la pobreza. ¿Por qué? Porque las AFAP tienen esa virtud de llevar al plano de lo individual algo que debe ser colectivo. Y es como bien decía Gerardo al principio, la protección que necesita todo ciudadano, todo uruguayo, todo uruguaya, cuando más vulnerables se ven sus derechos o cuando más necesita de la contención del Estado. Entonces, claramente, quienes más ganen van a estar de acuerdo con la profundización del régimen de AFAP, porque ha sido eso, ponerle un precio a la solidaridad, que es uno de los pilares fundamentales que tiene la seguridad social. Si perdemos el pilar solidario, compañeros y compañeras, estamos perdiendo absolutamente todo. ¿Por qué motivo? Porque ya estaríamos mirando solamente nuestro beneficio y no el del colectivo. Un poco para ampliar la información y por qué las AFAP son el problema más grave que tiene esta reforma, como así la tuvo la del año 96. Yo escuchaba al ministro de Trabajo hoy muy suelto de cuerpo, hablando en un canal de aire, decir que sí, que ellos aceptaban que nosotros teníamos razón, que íbamos a trabajar más, porque era cierto. Ahora, que íbamos a cobrar menos no era cierto. En realidad, nosotros creemos que si estamos más tiempo en el mercado y aportamos más y nos vamos a ir con lo mismo o menos, vamos a cobrar menos. También él hablaba de que si ellos no hacían esta reforma, lo iba a tener que hacer el gobierno próximo. No es así. Los problemas reales están pautados por las proyecciones actuariales para el año 2050. Es más, este ministro de Trabajo ni siquiera va a estar vivo para ver la transición. Por eso es muy fácil prometer cosas que después no te van a reclamar. Porque ¿dónde vas a estar tú para que yo te reclame lo que prometiste? No resistirás archivo en todo caso y lo pagaré el que viene detrás, pero sinceramente el hombre biológicamente no va a vivir 200 años. Entonces las cosas hay que entenderlas desde el vamos, ¿no? Si a mí me dicen el Banco de Previsión Social como parte de la República FAP, porque también tenemos ese discurso de que la República FAP es pública, no, lo que tienen son capitales públicos como tantas empresas de FANCAP o de UTE que tienen sociedades anónimas, que lo que tienen son menos controles para poder agilitar algunas cuestiones de mecanismos de control que no lo tienen las empresas públicas, que son generadoras de rentas generales, que forman parte de la plata que se utiliza para financiar la seguridad social. Entonces yo les digo,
el cálculo porque dicen, no, pero es gradual, es muy gradual, arranca en el 2033. No, a los 180 días más uno de publicar en el diario oficial, la ley empieza a generar efectos. Lo que no genera es el cálculo real, porque empieza así en el 2033 a aplicarse progresivamente y de forma muy gradual, sí. ¿Y cuál es la parte negativa de que sea tan gradual y tan lento como todo uruguayo? Que nos damos cuenta del perjuicio cuando ya no tenemos tiempo de reclamar. O sea, que acá abrimos una lógica innecesaria, un nuevo colectivo de cincuentones, porque van a haber cincuentones, quédense tranquilos que los van a ver. Los cincuentones no son ni más ni menos que personas que se vieron perjudicadas, porque cuando llegó el momento del retiro, no tenían los 30 años de aporte en los dos sistemas, tanto el individual como el colectivo. Entonces se les reconoció un perjuicio, se les cobró un peaje del 10% y se los pasó nuevamente al régimen de transición. Si a mí hoy estoy en una FAP obligada por el salario que tengo, no por voluntad propia, el Poder Ejecutivo, que tiene la facultad de introducir ese cambio de que tengo que empezar a tributar un 5% desde 0 pesos desde mi salario a esa FAP, cuando llegue a mi edad jubilatoria no voy a tener 30 años de aporte por el sistema individual, voy a hacer una nueva cincuentona. Y lo reconoce el propio redactor de la ley, y lo reconoce ese señor que fue el que redactó una ley a la que él le asigna problemas de diseño. El problema de diseño acá está en que la FAP recauda la misma plata que el BPS y el BPS te garantiza 17.000 pesos mínimos y la FAP te paga 200, 300 pesos por mes. Ese es el problema de diseño y no es un problema de diseño, es un problema de garantías. Las AFAP no te ofrecen ninguna garantía, porque tú hasta el día que no te jubilás no sabes cuál es la rentabilidad que esa empresa privada tiene o no tiene. Otro argumento que utilizan muy livianamente, que en el proyecto de reforma que ATCS de algún modo elaboró con su Comisión de Seguridad Social, donde planteamos no solamente ir a una consulta popular para derribar el sistema de AFAP, porque creemos que además de la lucha en la calle también hay que hacer lo que hicieron nuestros anteriores dirigentes sindicales con muy buen tino, que fue establecer el índice medio de salarios como un concreto cálculo para la primera jubilación y los sucesivos aumentos. Entonces necesitamos certezas. Los trabajadores lo que necesitamos son garantías. El Banco de Previsión Social no la va a dar ninguna unidad reguladora por encima del Banco de Previsión Social, que ni siquiera está creado por la Constitución de la República. En ese marco decir también que hablan también de que ahora aportamos 7,5 y 7,5% para la FAP y para el BPS, y que como un beneficio extra ahora las AFAP solamente van a recaudar 5 y 10% en el sistema solidario. Lo que no te dicen es que esa plata no la tocan hasta el 2033, o sea que tienen 10 años para juntar el 5% de todos los salarios de los nuevos trabajadores, y también pueden incluirnos a nosotros porque las potestades del Poder Ejecutivo las tiene. En ese caso, tendrían que decirnos en qué van a gastar nuestro dinero, porque cuanto más joven sea el trabajador que ingresa al mercado laboral, más riesgo va a tener la inversión que haga esta FAP con la plata de ese trabajador, porque no invierten en el mismo lugar. Si yo tengo 30 van a invertir para arriesgar más, para ganar más, y ahí pueden perder. Ahora si tengo 55 sí, porque como estoy cerca del retiro no se pueden arriesgar a tanto. Eso hay que saberlo. Hay que saber que el BPS, como dueño parte de la FAP República, puede invertir sus ganancias, porque también esa es otra excusa para decirle a la TCS que lo que dice es un disparate cuando habla de una FAP pública que tiene que estar dentro del Banco de Previsión Social y regulada por el mismo, por las potestades que la misma Constitución de la República le da, que es organizar y controlar todo lo relativo en materia de seguridad social, ya que somos los que tenemos la potestad de hacerlo. Y eso deberíamos estar defendiendo hoy en la calle los trabajadores, la legitimidad
de un organismo público como lo es el BPS. Y por último, porque tampoco tenemos que aburrir con cuestiones que un poco son ideológicas y otro poco son matemáticas, hay que decir dónde invierten las AFAP, porque ahí es cuando uno clarifica la mente, uno dice, bueno, entonces no pueden darle presupuesto a la ley de violencia de género, no pueden darle presupuesto a la pensión de delitos violentos, y sí pueden hacer determinadas inversiones en cuestiones que no tienen una relación directa con el bienestar del pueblo. Y ahí tenemos, y lo tengo que leer porque los millones son muchos, y no me los acuerdo de memoria. Primero decir que todo el trabajo lo hacemos nosotros, con los trabajadores que tenemos y podemos, de forma gratuita hacia la AFAP. Le transferimos por día 3,5 millones de dólares, lo que cifra más de 1.200.000 y duplica el famoso déficit por el cual y en nombre de él hacen esta reforma, que no es tal, porque ahí le están sumando las exoneraciones a los grandes capitales. Entonces, las inversiones de la FAP República, solo de la FAP República, porque estamos hablando de capitales públicos y es lo que tenemos que saber. Esto está en la página 12 del documento de memoria y balance del año 2021 de la misma FAP, porque están obligados a colgar toda esa información, o sea que no es invento mío, lo pueden corroborar directamente en la página. Siempre invierten en valores públicos, es decir, en el Estado, a través del BPS que recauda las aportaciones. Las notas de crédito del banco del HSBC, 35 millones de dólares a un plazo de 25 años, o sea que estamos aportando a la banca privada. Un fideicomiso que se llama Platinum, que no es nada más ni nada menos las torres del World Trade Center, unos 165 millones de dólares, ¿no? A 30 años. Después tenemos rentas inmobiliarias orientales, 58 millones de dólares a 14 años. Maldonado 1, que no está claro lo que es, porque dice solo eso. Son 58 millones de dólares a la Intendencia de Maldonado. A la Intendencia de Maldonado. 14 millones, 58 millones de dólares a pagaderos en 14 años. Empresas Tata, 106 millones de dólares a 20 años. Yo creo que ustedes recuerdan cuando el empresario de Narváez dijo que ya no iba a poder pagar esta deuda que tiene con la AFAP. Ya lo anunció el año pasado. Si no lo recuerdan, yo lo traigo a colación. ¿Qué quiere decir? Que le puede quedar debiendo a la FAP República y no le vamos a reclamar los 58 millones de dólares, 106 millones de dólares, perdón, que le prestamos, porque también lo hizo en nombre de crear puestos de trabajo, ¿no? Y nosotros acá también hacemos un paréntesis y decimos, no hay reforma de la seguridad social que pueda realizarse de forma tal que no haya una política de empleo, de salario digno, que respete los pilares fundamentales que rescatan la OIT, ¿verdad? Pues nosotros estamos enmarcados en los convenios y en las ratificaciones de esos organismos. Entonces, si los ratificamos, después tenemos que legislar en función de eso, porque el saludo a la bandera es muy bueno. Ahora, después tenemos que aplicarlo. Y tenemos 500.000 uruguayos que cobran menos de 25.000 pesos. Entonces, ¿para qué ratificamos convenios? Y nos hacemos cargo de cosas como para quedar bien con el resto del mundo, si después tenemos a la gente especulando con un salario, ¿no? La pregunta que nos hacemos como trabajadores de la seguridad social, que tenemos la mala dicha de tener que decirle a un compañero, una compañera, porque para nosotros los trabajadores son todos compañeros y compañeras más allá de que no compartan la tarea con nosotros, decirle te denegaron la pensión, no generás causal jubilatoria, te tenían trabajando en negro, por lo tanto el seguro de paro no va, estás enfermo pero tenés que estar un año en caja para tener por lo menos 90 días de aporte o 75 jornales si sos jornalero para poder acceder al derecho. Por eso es que nosotros decimos que hay que hacer una reforma de la seguridad social, porque hay que aumentar las garantías, hay que darle más derechos a la gente y no menos. Por eso el femicidio fue declarado un delito violento, porque la pensión de violencia de género paga 15.000 pesos
En cambio, la de delito violento paga el doble. Por eso el femicidio hoy está considerado un delito violento, y eso también es hacer política orientada al género. Rescatar a nuestras compañeras que han sido víctimas de horrendas situaciones y que ya tienen un problemón, o dejan a sus hijos totalmente huérfanos, un Estado que no se hace cargo, en un INISA que funciona mal, en políticas públicas que recortan y que no se hacen caso de la totalidad de las necesidades de la gente. Entonces, ¿dónde vemos nosotros como trabajadores el derrame de la AFAP? ¿Dónde vemos nosotros positivamente que se invierta en barrios privados como La Cabona, cuando hay tanta gente que necesita vivienda? ¿Quién es que decide dónde invertir la plata de los trabajadores? ¿No deberíamos de ser nosotros? En ese marco, y voy cerrando porque ya veo el circulito de lejos que dice redondea Karina, decirles que la pelea está en la calle, pero está a conciencia, porque nosotros seamos empleados públicos y tengamos inamovilidad en la función y tengamos ciertas certezas que otros trabajadores no tienen, no implica que no podamos ser solidarios, no implica que no podamos concientizar a la gente y decirle que no importa el gobierno de turno, que no importa a quién hayan votado, esta ley nos alcanza a todos y a todas, y si no nos defendemos entre nosotros, no hay nadie que lo vaya a hacer, porque en realidad es una política de ajuste que viene mandatada por los organismos internacionales de crédito, que son los más interesados en profundizar un negocio de AFAP que en nada le conviene a la clase obrera. Me interesa recalcar que es la creación de la famosa agencia de seguridad social. Es una cosa nueva, es una innovación que están haciendo, y que cosas que están circulando por ahí estaría siendo anticonstitucional. Estaría poniendo como un ente autónomo por sobre lo que es la Constitución de la República. Entonces este es un perjuicio muy grande que trae por todo el poderío que tiene para resolver situaciones de la seguridad social que se tiene que tomar desde el Poder Ejecutivo, pero incluso con toda la clase trabajadora. No se puede tener una agencia con esa gran potestad de a cada rato poder formular diferentes reformas sobre la seguridad social. Yo creo que fue muy claro ayer el compañero que habló en el acto cuando dijo que la protección social, que tenemos a hablar, toda la población lo que necesita es la protección social. Las reformas son para adelante, no regresivas como esto, pero nosotros con esta reforma ya estamos 4 pasos atrás. Empecemos a hablar de la dictadura con el acto constitucional número 9. Después, la reforma del 96. Hay que hacer memoria. La reforma del 96 después. Se tuvieron que empezar a hacer pequeños cambios, como fue en el 98. La flexibilización para que la mujer se pueda jubilar. Y esto no es un capricho. Este es un debe que se tenía, porque hubo periodos donde la mujer dejaba de aportar, perdía años cuando tenía sus hijos, y era muy difícil después acceder a una jubilación. Y eso se logró en un diálogo social, como se lograron mejoras en el seguro de paro, como se lograron mejoras en el seguro de enfermedad, en las asignaciones familiares. Después vino otra reforma que se
se le hizo a esta ley 16.713 en el 2012, cuando se empezaron a ver los primeros perjudicados, que fueron aquellos que se afiliaron voluntariamente por la propaganda que tenía en aquel momento el proyecto de ley. Y bueno, ahí se logró que esos compañeros pudieran saltar de vuelta al régimen solidario, sin de contar que tuvieron que devolver algunos para poder volver todo ese Montepío que no habían aportado al sistema solidario, y que a veces no se entendió en los trabajadores eso, y es justo lo que se hizo, porque no era justo que un compañero que estuvo siempre en el régimen solidario, que aportó siempre el 15% por el Montepío, y este compañero que aportaba por un sueldo muchísimo más bajo, y la otra parte iba a la FAP. Entonces, para volver al banco hubo que devolver, igual que después aparecieron los cincuentones, otra vez aparecieron perjudicados. Entonces, lo que se está viendo con esto, que a medida que pasan 15 años, 20 años, y ahora con esta ley ya, que estamos casi 27 años, 28, viene otra reforma, pero reforma estructural, donde se profundiza la parte más regresiva que tiene el sistema, que es la de la AFAP. Y además lo profundiza de una manera donde al joven se le trata de decir que van a hacer inversiones de riesgo con su plata, porque son las que más renta tienen. Y esto lo dicen argumentando que si pierden van a tener tiempo de recuperarlo. Pero ¿cuál es el tiempo de recuperarlo? El tiempo de recuperarlo es trabajar más, porque la plata que perdieron no la van a recuperar si no trabajan más. Entonces nosotros los jubilados de la Federación ANCAP, pertenecientes a UNASPU acompaña el rechazo a esta reforma jubilatoria. Y la rechaza porque no hay nada que beneficie ya al jubilado como es el Sistema Nacional de Cuidado. La creación de centros de contención diurna, que es lo que se está pidiendo, donde nuestros viejos puedan salir de la casa y como una guardería puedan ir a un lugar donde estén en contacto con otras personas, no solo en la casa encerrado. El desfinanciamiento que trae esta reforma es brutal. Entonces hay que mirar para adelante viendo lo que pasó para atrás. Es decir, que si nosotros ahora estamos encarando esta reforma, dentro de unos años vamos a volver a estar en el mismo lugar y van a decir que esto, que el Banco de Previsión Social se está desfinanciando. Sí, claro, cada vez lo desfinancian más. Entonces ahí van a querer otra reforma. Y ese paso, ¿cuál va a ser? Pasar a la jubilación totalmente privatizada, totalmente al régimen de la FAP. Porque otro camino lo veré. Cada vez que vamos a plantear una reforma va a ser regresiva. Y ahí tenemos el ejemplo de Chile. Acá, ¿quién aguantó? ¿Quién le puso el lomo a la pandemia? El Banco de Previsión Social, con los seguros de pago atendido, con todo el capital que puso ahí, porque tenemos protección social, ¿qué es eso? En Chile, ¿saben de dónde salió la plata? La tuvieron que sacar de sus cuentas personales los trabajadores. Quiere decir que el día de mañana, cuando se vayan a jubilar, van a tener menos dinero, ¿no? Van a tener que seguir trabajando. Entonces hay que tener mucho cuidado con gente que dice que esto va a favorecer al trabajador. Y no es verdad. Hay que hacer memoria, hay que decirle a la gente, y más a los jóvenes, porque ya nos pasó con la ley de los 50 años. En el 2012 ya queríamos más o menos, que ya se vislumbraba lo que venía, solucionar ese problema. Sin embargo, no tuvimos el apoyo de esa gente, que después sí salió a la calle, cuando vio que estaba ahí con el agua al cuello. Entonces lo importante acá es informarse, pero no solo informarse para uno, sino que hay que tratar
de que esto se haga carne, de que esto hay que transmitirlo al vecino, al familiar, y discutirlo con la persona que se niega a escuchar realmente. La seguridad social es un derecho humano fundamental. La seguridad social se creó, así se salió de grandes pensadores, porque se sabe que contra las grandes contingencias el trabajador, si no tiene una protección social, no puede hacerle frente. Entonces, lo que yo más le pido cuando hablo es que se desparrame todo esto que están escuchando, poquito, lo poquito que le quede, no algo, que traten de comunicarlo. Es la única forma que tenemos, porque como ustedes vieron, prensa no tenemos. Nunca hubo prensa para cuando el trabajador está en la calle movilizado. Siempre tratan de desviar las cosas. Pero en primer lugar quiero felicitar a los sindicatos que están hoy acá en la carpa, porque contamos con accesibilidad en el panel, con las intérpretes, a la cual saludamos. Estas pequeñas acciones son las que venimos empujando desde hace mucho tiempo, que a veces yo sé que es un ejercicio que nos cuesta a las organizaciones, incluyéndonos, ¿no? ¿Verdad? O sea, todo nos cuesta incorporar de que cada vez que tengamos la posibilidad de tener que transmitir, como lo que estamos haciendo ahora, que es un hecho concreto, estar en contra de una reforma jubilatoria y de pensiones, hay mucha población, muchísima población que sigue quedando por fuera porque no puede acceder a la comunicación. Entonces para nosotros es fundamental, es parte del trabajo también que venimos haciendo de la Secretaría de Discapacidad del PIT-CNT con los sindicatos que la integran, así que salud por esto. Y bueno, la Secretaría de Discapacidad a nosotros nos toca una parte, una temática que es bien compleja, que si hablamos de desigualdades, vaya que si es bien desigual, vaya que no tienen oportunidades ni inserción en la sociedad, ni inserción en el mundo del trabajo, que permanentemente, porque hablamos de que esto tiene tintes ideológicos, por supuesto que tiene tintes ideológicos, se trata también de que con las personas en situación de discapacidad y su discapacidad es severa, las mujeres se hagan cargo, la madre, la hermana, la tía, la abuela de la persona. Por eso viene también atado de la mano con eso lo que está sucediendo hoy con el Sistema Nacional de Cuidados, un Sistema Nacional de Cuidados que es parte de un programa de la Seguridad Social, que lo que también hizo cuando se creó, que tenía bastantes objetivos, por supuesto a corto, mediano y a largo plazo de lo que iba a ser la asistencia de ese Sistema Nacional de Cuidados, hacia quién iba a estar dirigido, cuál era el cometido, los objetivos que tenía, que son muchísimos. Tiene muchos fundamentales. Uno es también poder brindarle la propia autonomía a la persona con una discapacidad severa, un adulto mayor, en que pueda estar con un asistente personal que lo acompañe, y eso a la propia persona le genera su independencia de su núcleo familiar, de ser siempre visto como que es una persona que tiene una carga para alguien. Y bueno, ese es uno de los factores fundamentales, porque justamente lo feo de esto es cómo todo pasa sin poner a la persona como objeto de derecho, ¿no? Y por eso el trabajo que nosotros venimos haciendo es, nosotros queremos una reforma de la seguridad social, los motivos están a la vista ahora, donde el centro sea el individuo, ¿ah? Por eso nosotros estamos en contra, porque esta reforma en sí sencillamente no tiene un solo artículo, una sola mirada, un renglón, algo que esté destinado a lo que es la seguridad social en general, pero tampoco en la situación de las personas o los colectivos con discapacidad. Por eso nosotros, desde que formamos ustedes saben que hace 2 congresos del PIT-CNT, la Comisión de Discapacidad pasó a tener la jerarquía de una Secretaría Nacional de Discapacidad. Tiene varios objetivos. Nosotros, el objetivo, uno de los mayores, como estamos también en una intersocial, es el articulamiento que hacemos desde los sindicatos con las organizaciones sociales. Cuando salió lo del Sistema Nacional de Cuidados, hubieron organizaciones sociales que le pusieron mucho tiempo, mucha cabeza al proyecto, que además regulaba una situación, más o menos eran unas 1.800, en su mayoría mujeres, que son asistentes personales, que era lo que cubría el sistema, que es
sencillamente que un trabajo no remunerado que pasaba a estar formalizado, ¿no? Les cuento para que vean todas las aristas que en realidad tiene un programa de la seguridad social, en el cual en el momento actual, desde el 2020, bueno, hacia la fecha, lo que hay es una recesión, una regresión, planes pilotos, se hace un plan piloto en un Salto, otro no sé dónde, ¿no? Una comisión bipartita establecida por la propia ley, que tampoco tiene mucho funcionamiento. Entonces esto también genera toda una problemática que recae sobre las mujeres, y también las personas en situación de discapacidad vuelven a, si avanzamos medio pasito, otra vez todo para atrás. Por supuesto que este sistema no era solo para personas en situación de discapacidad, ¿verdad? También estaba pensado para los adultos mayores de 80, para los adultos mayores. ¿Qué hace también esta reforma? Bueno, cambia la fórmula de cálculo para si uno tuviera que tener una jubilación por una incapacidad física, la cual ninguna estamos libres de que nos pueda pasar. De ahí dependiendo la edad que tengas, si tenés causal jubilatorio, los años que tengas de aporte, en fin, etcétera, etcétera, según la situación individual, puede bajar de un 65% que está hoy hasta el 45%. Por eso nosotros en este marco decimos siguen habiendo recortes, y es cierto que sí terminamos percibiendo menos. Nuestro trabajo está focalizado como trabajadores organizados en lo que es el empleo, ¿no? En defender las condiciones de trabajo, en todas las conquistas de nuestros propios convenios, etc. Ahora, también nosotros tenemos reglamentado en 2 leyes lo que es el ingreso al mundo del trabajo de las personas en situación de discapacidad. Tenemos la ley integral del año 2010 para el ámbito público, que no se cumple, y luego por una fuerza también y conquista del movimiento sindical con las organizaciones sociales, si ustedes recuerdan la campaña del Yo Firmo, que nosotros recolectamos 500.000 firmas para que se creara una ley de empleo para el ámbito privado, para las personas en situación de discapacidad, y el número de 500.000 firmas tenía que ver con lo que arrojaba el último censo del año 2011, que habían 500.000 personas en el Uruguay que tienen una discapacidad o adquirida, ¿verdad?, en diferentes grados y niveles. 500.000. Entonces, esa ley tampoco, ya han pasado 4 años, ya todas las empresas con una plantilla mayor a 25 funcionarios permanentes deberían de tener el próximo ingreso una persona en situación de discapacidad. Tampoco se cumple. Es lo que nosotros venimos denunciando a la Secretaría, lo que también nosotros estamos integrando, porque el ámbito está abierto, se reúne quincenalmente, está estipulado por la ley, que es la comisión bipartita con las cámaras empresariales y demás. Lo que ahora estamos haciendo es denunciando en el sector de la construcción con mi compañero del Zunca las empresas que estaban incumpliendo esta normativa. Pero vamos a tener una changa fuerte para adelante, porque lo tenemos que hacer así con cada una de ellas. Y también en el ámbito público, yo pertenezco también a una empresa pública, en la cual supimos tener en algún momento en los ingresos la ley en realidad de cuotas estará del 4%, ahora estamos tratando de ver, porque como tampoco hay ingresos al Estado, y esto dependía del 4% de las vacantes, lo que era la ley integral, de buscar alguna modificación, alguna forma de que el ingreso sea genuino de las personas en situación de discapacidad. Que además eso es no solamente el ingreso a la persona que le puede dar, que le da obviamente la autonomía, la independencia económica, le cambia rotundamente la vida a cualquier persona que pueda ingresar al mundo del trabajo, a los propios compañeros de trabajo, ¿no? El adecuarse a la persona, porque siempre hablamos de que el que llega se tiene que adecuar. En este caso nosotros tratábamos en los talleres también que impartimos en los sindicatos de que seamos nosotros los que tengamos que adecuarnos a que tiene que haber un baño accesible, a que tiene que haber una rampa, en que tiene que haber un intérprete en lenguas de señas, ¿no? En que esa misma persona pueda hacer una carrera funcional dentro de la empresa, que pueda desarrollarse, que tenga, si es de baja visión, el monitor grande, las luces, bueno, en fin, todas esas cuestiones, eso existe, la reglamentación está, estamos enmarcados también en la OIT, en los derechos humanos, ¿no? Somos parte del convenio, y no se cumple.
¿Por qué digo todo esto? Porque las personas en situación de discapacidad entre los 18 y los 65 años, o sea, la vida activa, ¿no?, del mundo del trabajo, el 48% está por debajo de la línea de pobreza. ¿Pero por qué? Porque no acceden al mundo del empleo. Generalmente también sus familias son de bajos recursos. Y acá viene todo un tema también que nos está ocurriendo, que en estos cambios, en estas formas de gobernar, también con esa mirada muy antipática, poco empática, de que todo es un gasto, también esto entra como, ¿no?, lo veo como un gasto. Se recortan algunas pensiones, si tú cumplís 18, si de repente, bueno, cumplió 18 años, es mayor de edad, no llega, porque además también nosotros queremos crear un baremo único, porque a veces las mediciones de lo que determina la discapacidad, según qué institución, etcétera, bueno, ¿no?, eso también complica a esa persona, también todo eso le hace mucho más trámite, mucho más desgaste, bueno, muchas más cosas, se le quita la pensión. Bien, ¿por qué? Porque vive con la mamá o el papá, ellos trabajan, y la casa tiene baldosa, piso y tiene, porque hasta esas cosas suceden muchas veces, ¿no? O sea, como argumento, ¿no? Y siempre como con esa chicana de que se da a veces mucha prestación cuando la persona puede trabajar. Perfecto, y nosotros queremos que la persona trabaje. ¿Quién lo emplea? Ahí es donde está la respuesta. Por más reglamentaciones que tengamos, ya las tenemos, ya hemos salido a la calle, hemos logrado pasarla al ámbito privado también. Bueno, estamos enmarcados en todos los convenios internacionales en derechos humanos, pero sigue sin cumplirse. Por lo tanto, desafíos en lo que es el cumplimiento de las leyes van a haber otras cosas más que capaz que esto lo vamos a hacer para la tarde, para introducir como secretaría en el Congreso del Pueblo, que tiene que ver con una renta básica permanente, incondicional para las personas en situación de discapacidad, que tiene que ver muchas veces con estas cuestiones. Y bueno, también decirles que nosotros como mandato del Congreso y como secretaría estamos a las órdenes, porque la idea es que la mayor cantidad de filiales y de sindicatos de la central puedan participar de la Secretaría de Discapacidad. Al momento, bueno, FANCAP está participando, SUTEL, ZUNCA, está la FUS, hay sindicatos, pero necesitamos de mucho más compromiso en esto, para intentar también nosotros desde nuestros lugares de trabajo poder realmente hacer que podamos exigir los cumplimientos de las normativas para el trabajo de las personas, pero también podamos realmente hacer una inclusión real de la situación. Nosotros les contamos todos los lunes que a las 17 horas se reúne la Secretaría de Discapacidad, recibimos muchísimas personas, incluyendo gente del deporte, fútbol de ciegos, etcétera. Vamos colaborando con las organizaciones sociales, en fin, ¿no?, porque también queremos una inclusión real, no solo lo laboral, sino lo cultural, ¿no? Bueno, vienen muchas a decirnos que no tienen el apoyo de nadie, de ningún organismo, o sea, ni comités olímpicos, ni Ministerio de Deporte, ni nada. Cuando sale algo denunciado, sale así, ¿no?, con la cámara y toda la luz y la cuestión esta media marketinera que se hace, ahí salen y nosotros celebramos que los chicos hayan podido viajar. Pero en la realidad, en la práctica, eso pasó un día y al otro día ya estaban haciendo esta reforma que no habla de ellos, que no piensa en ellos, y ni por asomo tiene una idea para revertir la situación. Bueno, y entonces el trabajo y los desafíos que tenemos, bueno, también digo, hay muchas cosas. Imaginemos, ¿no?, también hablando un poco de género, la mujer en situación de discapacidad doblemente vulnerada en todos sus derechos. Bueno, y ahora también la reforma introduce algo que también a las mujeres afecta, que tiene que ver con las pensiones por viudez, pero siempre todo, ¿no?, con ese discurso de bueno, pero las mujeres trabajan, o no, siempre con la cuestión de que hay despilfarro, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que salir como a incidir con los compañeros de trabajo, con la gente en general, de que en realidad el afectado sos vos mismo. A vos es el que ya el bolsillo ya no te debe rendir de la misma manera, ya no tenés las mismas posibilidades, o sea, es complejo, pero nosotros tenemos que seguir estando en la pelea diaria. Esto se ha hecho siempre, lo vamos a seguir haciendo.
Pero es importante tratar de derribar esos discursos también, porque acá también con el tema de discapacidad, con el tema de las situaciones que nosotros vemos puntuales, hay un discurso detrás de no, pero puede hacer tal cosa, pues sí, capaz que puede mover las manos, bueno, empleémoslo, le buscamos un trabajo en el que pueda mover las manos. O sea, son cosas que suceden, que son discursos que se dan permanentemente todo el tiempo, pero que en la práctica real es así. O sea, la mitad de las personas, casi la mitad de las personas en situación de discapacidad entre los 18 y los 65 años, como no tienen empleo, no acceden al mundo del empleo, están por debajo de la pobreza. O sea, los números son los que terminan muchas veces también definiendo la realidad y diciendo las cosas. Entonces, bueno, el trabajo es muy arduo, es un trabajo de hormiga también, es un permanentemente machacar y estar, pero bueno, nosotros como Secretaría y con la Mesa Permanente de Discapacidad, que es con la que coordinamos y articulamos todo el trabajo, que son 80 organizaciones sociales de personas con discapacidad, están acá, vamos a seguir acá, y bueno, la idea también es invitarlos a todos y todas a participar, a llamar a la Secretaría las veces que sean necesarias, busquemos en nuestros propios convenios cómo podemos presionar también para el empleo de las personas en situación de discapacidad, y bueno, entre todos y todas vamos a ir empujando, que somos los que movemos la rueda, así que, no, es otro de los discursos, así que movámosla lo más que podamos.